Hoy, en el podcast de Lanzadera, vamos a tocar un tema que quema a muchos emprendedores, el pacto de socios. Para eso contamos con la presencia de Rosa Serra, que es la responsable del Departamento Jurídico de Marina de Empresas y de resto de iniciativas del legado de Juan Roig, que tiene mucha experiencia en pacto de socios, porque desde 2013-2014 se encarga de los pactos de socios de Ángels. Y también nos acompaña Alberto Centeno, CEO de Forvenius, que es un software de gestión para empresas de ocio nocturno, que fue creado en 2021, pero él ya tiene mucha experiencia también en pactos de socios. Escuchad el podcast de Lanzadera, el tema que te quema, pacto de socios. Bueno, Rosa, Alberto, mil gracias por acompañarnos en el podcast de Lanzadera. Gracias. Yo quería preguntaros, Rosa, la primera va para ti. ¿Qué es exactamente ese documento que se llama el pacto de socios? El pacto de socios es muy sencillo, son las reglas del juego. Las reglas del juego que todos los socios de una sociedad pactan y aceptan sobre cómo va a funcionar su relación como socios de la empresa. También se regulan soluciones a eventuales problemas, o incluso el hecho de tener regulado eso te evita que salga el problema, porque si ya sabemos cuál va a ser la consecuencia, pues igual nos evitamos generar el problema. Claro, recurres al pacto y dices, pues aquí están las reglas del juego. Y eso ataja problemas. Totalmente. Entonces, ¿sería recomendable que una empresa, una startup, hiciera un pacto de socios entre socios y no necesariamente cuando van a abrir una ronda de inversión, que me imagino que son las dos casuísticas más frecuentes, ¿no? Que cuando se hace un pacto de socios? Totalmente, 100%. Desde Lanzadera siempre lo recomendamos a los emprendedores que se hagan un pacto de socios. Sí que es verdad que es diferente, el enfoque es distinto, no es lo mismo un pacto de socios entre fundadores, no se regula lo mismo, las necesidades son diferentes. En un pacto inicial donde todavía no hay inversores, fundamentalmente lo que más se busca es definir los roles de cada uno de los fundadores, la dedicación, que quede todo eso muy claro, el salario, sobre todo si no vas a cobrar un salario y vas a estar dedicado 100%, que eso quede muy, muy, muy claro. Después también siempre recomendamos que sea uno el administrador único, sea el que tenga el poder de gestionar el día a día, sin perjuicio de que los demás también pues hay una serie de materias que se regulan en las que sí que tienen derecho a votar esas decisiones más relevantes de la compañía. Y también después, de cara a futuras rondas, sí que es importante que entre los socios y fundadores haya un alineamiento de saber hacia dónde quieren llevar la compañía para que cuando venga un nuevo inversor no haya problemas a la hora de que entre. Alberto, tú, con tu experiencia, que has hecho ya varios pactos de socios, ¿hiciste un pacto entre vos socios sin tener aún inversores en él? No, en nuestro caso, nosotros al final era una cosa que teníamos pendiente y en plan que sabíamos que había que hacerlo, y al final en Lanzadera nos lo repetían muchísimo, pero la realidad fue que fuimos a levantar la primera ronda sin nada de eso. Sí que es verdad que nosotros, cuando estábamos valorando este primer pacto, pues al final lo que hacíamos era descargarnos plantillas de internet. Rosa. y Voy a tapar los oídos. Descargó una plantilla de internet. Claro, nosotros descargamos plantillas de internet y un poco con eso intentamos adaptarlo a lo nuestro, que al final pues eso es como coger un plano de una casa e intentar construirlo tú sin ser arquitecto. ¿No lo recomendáis entonces? No, para nada. Siempre tiene que haber un profesional que les ayude. No, y probablemente también porque a lo mejor puedes convertir que este documento sea papel mojado, es decir, que tú te creas que tienes un pacto súper tal. Entonces yo creo que viéndolo en perspectiva, al final el ir a una ronda sin un pacto te hace ver como que eres un emprendedor, un fundador mucho más principiante de lo que sería, porque al final cuando ya has tenido una empresa o ya tienes un bagaje, yo no iría a la siguiente ronda si montas una empresa otra vez de cero, no iría a una primera ronda sin un pacto de socios, porque al final desde que fundas la empresa hasta que haces la primera ronda puede haber ahí ciertos momentos en los que necesites abrir el cajón, sacar las reglas del juego y decir, oye, aquí cómo lo tenemos regulado, vale, pues hacemos esto o lo otro, porque oye, pues siempre pasa en una empresa que a lo mejor si empiezan 3 socios, uno tiene más implicación que el otro, entonces tenemos que saber cuál es el libro de normas para poder pedir, exigir
corregir o lo que sea. Claro, la verdad es que es interesante lo que has dicho, que a veces igual sí que te ha hecho falta recurrir a ese pacto, que a lo mejor pues igual lo tienes hecho y no hace falta, pero si hace falta está ahí. Alberto, ¿para ti ha sido como un indicador hacer el pacto para también conocer mejor a tus socios, ver si estabas en lo cierto con tus compañeros de viaje en esta aventura emprendedora o realmente, no sé, porque supongo que ahí aflorarán también temas incómodos de hablar, ¿no? Conversaciones que a lo mejor no te apetece tener, pero que tienen que quedar registradas. ¿Ha sido tenso eso para ti alguna vez? Claro, a nosotros realmente cuando lo hicimos en la parte de la ronda no fue tenso, sí que fue, era mucho más tenso cuando no estaban las normas puestas que cuando estaban puestas, porque al final es, oye, sentarnos una tarde, como aquel que dice, a tener 3 horas de conversaciones incómodas, porque obviamente tú empiezas una empresa, y en nuestro caso somos 4 socios y todos vamos a tope y demás, pero sí que es verdad que luego pues al final nosotros creemos en que tiene que haber una persona que tome la decisión, porque al final pues si un barco tiene 2 capitanes y uno dice para la derecha y otro para la izquierda, a ver hacia dónde vamos. Entonces sí que es verdad que hay momentos en los que el repartir estos derechos pues puede significar de, oye, pues yo también estoy aquí a tope y ¿por qué no tengo este derecho y demás? Entonces creo que es mucho mejor y ya no solo con el pacto de socios, sino en el día a día, creo que es mucho mejor tener una conversación que te ponga rojo que estar toda la vida amarillo, ¿sabes? Entonces nosotros yo creo que cualquier emprendedor le recomendaría que tuviese una conversación incómoda un día, pero ya el resto de días ya va a ser todo mucho más fluido porque ya tienes las normas claras y no tienes que estar improvisando. Sí, totalmente. El pacto de socios hay que hacerlo cuando las cosas van bien. Cuando van mal ya es demasiado tarde. Ya, muy buena. Rosa, para ti, desde el punto de vista de Àngels, ¿te parece que tienen como la casa más ordenada los emprendedores que se han hecho un pacto de socios entre socios sin tener inversión? O sea, ¿es un plus que valoras? ¿Crees que es algo favorable a la hora de vosotros valorarlo? Sí, por supuesto, porque da imagen de seriedad, de profesionalidad, de que realmente se han preocupado por establecer unas reglas del juego, unos roles, y a la hora de que entre un inversor, por supuesto que eso se valora muy positivamente. Vosotros en Àngels, cuando hacéis un pacto de socios, ¿tenéis un objetivo de que perdure en el tiempo? O sea, es que no sé si es escalable un pacto de socios frente a otras futuras rondas. ¿Qué perdurabilidad puede tener? O sea, ¿con qué intención se hace? Básicamente hasta la siguiente ronda. Vale. No hay una duración, no se pone una duración, es como indefinido. Pero normalmente si se abre una siguiente ronda grande, normalmente el inversor, el lead investor, el que más euros pone, suele ser el que pide modificaciones al pacto de socios o incluso puede pedir su propio modelo de pacto de socios. ¿Cambiarlo entero o hacer correcciones? Eso es. Entonces ahí se inicia una nueva negociación del pacto de socios. En algunas ocasiones puede ser que algún inversor se adhiera, que ponga un ticket más pequeñito después de cerrada la ronda y ahí simplemente ratifica, se adhiere al pacto de socios y asume lo que se había pactado. Uh-huh. Alberto, vosotros, cuéntanos tu experiencia con las rondas y cómo fue ese proceso. Porque una parte muy dura de la ronda, generalmente para los inversores, para los emprendedores, es levantar capital. Pero la particularidad de tu ronda fue que se ralentizó más en la parte desde que ya tenías los compromisos de inversión y el term sheet, que ahora si queréis explicamos este documento, hasta firmar el pacto. ¿Qué pasó ahí? Sí, por comentar un poco lo que decía Rosa, justamente al final cada ronda es un pacto nuevo y en nuestro caso fue casi todo nuevo porque al final cuando vas llegando a determinadas rondas o Serie A o cosas similares ya entra la casuística que hay algunos inversores que pese a ser también igual de inversores que otros tienen más derechos sobre los antiguos. Entonces en nuestro caso pues lo extraño fue que nos costó mucho menos conseguir el dinero que cerrar la operación. Y para mí el principal aprendizaje fue que yo estuve muy encima en levantar el dinero y yo me fui 2 semanas a Reino Unido, estuve hablando con me ocurrió también estar presencialmente con los fondos y demás, pero esa presencialidad y ese focus que tuve con levantar el dinero no lo tuve a la hora de negociar la parte legal, que es una parte que realmente más o menos estaba en el term sheet, se habían definido ciertas cosas, pero sí que
es verdad que al final cuando dejamos en manos de los abogados, que son al final personas que están luchando por las partes, pero que en general no tienen un poder de decisión, pues muchas veces puede caer en tierra de nadie, donde el fondo ya da por hecho la inversión, yo doy por hecho también esa inversión, y entre los abogados nosotros nos dimos cuenta que a los 2 meses no había avanzado absolutamente nada, porque había un teléfono loco de que se hablaban cosas, esas cosas no llegaban a los abogados, yo a lo mejor veía un mail en el que era totalmente lo contrario a lo que nosotros habíamos hablado. Entonces, al final, cuando el tema se solucionó, fue cuando nosotros, cuando yo con ADM, que en este caso era y con Rich, que era con quien de Beisten estábamos gestionando la operación, hablamos directamente y dijimos, oye, ¿qué está pasando en nuestros abogados? Oye, hay estos 15 puntos que nos están poniendo de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo nosotros, lo dejamos cerrado, se lo pasamos a ellos y ya, en este caso, pues ya cerramos la operación. Entonces, a lo mejor estuvimos como 2 meses y medio en estos malos entendidos, y en cuanto nos sentamos, la operación se cerró en 1 mes. Entonces, creo que a lo mejor los emprendedores pues le ponemos mucho más énfasis en levantar el dinero, porque a lo mejor es lo más guay del proceso, pero obviamente a nadie le apetece ponerse y que nosotros, yo al final comunicación con mis abogados sí que tenía constantemente, es decir, yo con Pablo de Aledra era una conversación diaria de llamarnos todos los días, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va lo otro? Tal, que por esa parte genial, pero sí que es verdad que al final yo hablaba con Pablo hablaba con los abogados de Beisten de España, los de España hablaban con los abogados de Beisten de América, y ellos hablaban con Beisten. Entonces, claro, y el mensaje ya llegaba. Claro, el mensaje llega mal, y luego pues al final también pues tienes que intentar que la parte de los egos y demás entre las partes negociadoras, que no son las partes que van a disfrutar del acuerdo, se interpongan. Entonces, en nuestro caso pues sí que teníamos mucha comunicación, pero yo tenía comunicación con un 20%, un 30% de la operación, el otro 80% no. Entonces, al final dijimos, oye, esto es algo entre tú y yo, pues vamos a hablarlo, y como ellos son personas que no pueden decidir, porque al final los que decidimos somos nosotros, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a dejar de intermediarios. Y ahí fue cuando cambió mucho la situación. Pero claro, o sea, yo creo que un poco también la falsa sensación de que has levantado dinero fácil te genera que se va a cerrar fácil, y en nuestro caso no fue así. Y lo peligroso de esto es que, pese a que tú estás muy contento con los inversores que van a entrar, nosotros a día de hoy pues conseguimos solventar la situación y están en el cap table, y estamos muy, muy felices de que estén. El problema está en que se podía haber cargado la operación una cosa así, o incluso puede ser incluso peor, de que no se cargue la operación, pero que entremos ya a trabajar juntos teniendo rencillas, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí es una parte muy crucial, porque es como si, no sé, si te vas a casar con alguien y 2 días antes de la boda empiezas a decir, oye, no, es que la separación de bienes o no sé cuántos, tal, no te vas si ya tienes algún feo, ya no te vas a casar con las mismas ganas. Entonces, en nuestro caso, creo que antes de casarte es importante que hables del plan a futuro, de lo que quieres, de lo que no quieres, y si estamos todo bien, ahí hacemos el trato. Entonces, yo también ahora le doy mucho más valor a que cuando hablo con un fondo, o por ejemplo en siguientes rondas si las hacemos, que digamos, oye, antes de firmar nada, pásame un modelo de pacto de socios para ver si yo estaría a gusto o no estaría a gusto, que es un poco decirme, oye, dime tú qué plan llevas de vida, y si veo que me encaja, ahí nos casamos, pero si no, no. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto, que no es la excepción. Pues muchas veces pasa lo mismo. Entonces, aquí yo el consejo que doy, lo más importante es, a ver, esto es un noviazgo, y el noviazgo con el inversor no se acaba cuando firmas el term sheet, se acaba cuando firmas el pacto de socios, que es el día que te casas. Entonces, a partir de ahí empieza el matrimonio. Entonces, eso hay que cuidarlo hasta el final. Muy importante que el número 1 tiene que asumir el rol decisor. Un pacto de socios no es, venga, pues ahora que entren los abogados, que yo ya he hecho la faena, ¿no? Un poco lo que estaba diciendo antes Alberto. No. El pacto de socios entra el abogado, que es indispensable que entre un abogado, y además que entre un abogado especialista. Esto es como cuando vamos al médico, ¿no? Oye, pues si nos duele el estómago no vamos al dermatólogo. Pues aquí lo mismo, que muchas veces, pues oye, pues yo tengo un amigo que es abogado, pero hace de todo un poco. Pues fenomenal, pues dile a ese amigo que te recomiende a un especialista que sepa de derecho societario, y especialmente que haya hecho inversiones de rondas en startups, porque no es lo mismo, claro. Exacto, el tipo de pacto de socios no es el mismo que pues, si una inversión en un fondo, por ejemplo.
Entonces eso es importante, abogado especialista. Y el abogado es un profesional que nos tiene que ayudar, que nos da información, que nos aconseja. Pero no nos olvidemos que el que tiene que tomar las decisiones, el que tiene que dar la cara, el que tiene que negociar con el inversor, es el emprendedor. Eso también para el inversor es muy importante, ver el liderazgo del emprendedor, del número uno. Que no relegue en esa fase. Totalmente. Claro. Hay que delegar la parte jurídica, la parte técnica, la parte de coordinación de la firma, de preparación de documentos legales, pero yo siempre digo, a ver, el pacto de socios, el emprendedor se lo tiene que leer. Queda un día con su abogado, se lo leen juntos tranquilamente, le explica lo que no haya entendido, le puede recomendar, pero el que tiene la última palabra es el número uno. Y el número uno tiene que mantener en todo momento el control de que eso sea así. No puede relegar en el abogado, negóciamelo tú. Entre abogados pues negociamos pues más la parte técnica, los tecnicismos, pero las decisiones importantes, como ha dicho Alberto, se arreglan hablando entre... Que es lo que contabas que te pasó. Claro, un poco por añadir lo que comentaba Rosa, yo por ejemplo en la primera ronda mi padre me dijo, no, tengo un amigo que es abogado justamente. Entonces, pues que me recomienda. Claro, fui y me dijo, joder, tal, esto es en plan rollo, te están apretando muchísimo, tal, no sé cuánto. Están abusando. Claro, están abusando y tal. Y claro, yo dije, bueno, a ver, él es abogado mercantil, pero de empresas más, pues eso, más de toda la vida. Y yo dije, vale, voy a investigar yo por mi lado, que yo el primer pacto de socios, que es algo que nunca hay que hacer, y yo era mi abogado, yo era mi propio abogado, yo me ponía a leerlo, buscaba en Google y ese tipo de cosas por ahorrarte pues el dinero que sea. Entonces, claro, yo me acuerdo que mi padre me decía, tal, pero tú estás seguro que vas a firmar eso y tal, porque mi amigo me ha dicho que tal, y digo, a ver, yo creo que es algo bastante lógico teniendo en cuenta que mi empresa ahora mismo, pues los ingresos son muy bajos y demás, y entonces yo, por ejemplo, la figura del abogado, para mí, yo explico que lo veo como un traductor en cuanto a que lee el documento y me dice lo que significa, porque muchas veces a lo mejor piensa que significa una cosa, y a la vez me da como un análisis de mercado, es decir, me dice, oye, mira, esto significa esto y es normal, o sea, que no te preocupes, o mira, esto significa esto y esto yo no lo suelo ver, por lo tanto esta cláusula había que lucharla porque tal. Entonces para mí lo que sirve es que yo le decía, vale, explícame, ¿qué es esto? Mira, pues o ponme casos en los que me podría afectar mal, entonces, y es como que él me va traduciendo, claro, me va dando ejemplos para que yo entienda en qué consiste, y me dice, oye, pues mira, lo normal es esto, podemos ofrecerles lo otro, y te da opciones, y tú ya dices, vale, pues yo veo aquí entonces al final es como que te expliquen exactamente en tu idioma, bajado a tierra, cómo te puede afectar en la empresa. Y que controlen de startups, porque tienen unas particularidades. Totalmente, el ejemplo que ha contado Alberto es tal cual. Una persona que no está metida en este mundo, no se sabe el día a día, no se sabe lo que se está cociendo en el mercado. Claro, porque a lo mejor un pacto de socios lo ves abusivo, pero luego yo veo mi empresa en ese momento a lo mejor facturábamos 5.000 euros al mes y tienes una valoración de 900.000 euros, y claro, ahí lo peor de todo es que hay gente que se cree que su empresa vale 900.000 euros de verdad, que es una valoración obviamente para el tema de las diluciones y demás, pero al igual que es abusivo, entre comillas, el contrato a lo mejor para un abogado que no está asociado con startups, igual de abusiva es la valoración, es decir, un negocio que está facturando 5.000 euros al mes no puede valer nunca 900.000 euros, ¿sabes? Entonces es algo que si no estás en la casuística, no dirán, ¿esto cómo va a valer 900.000 euros? ¿Y cómo te ofrecen estas cláusulas? Ya, pero porque no esto es nada. Otro juego totalmente distinto que no es el día a día de una empresa tradicional. Ya, o sea, ahí nos llevamos ese aprendizaje de un experto, un abogado que controle de eso, no relegar en las últimas fases, porque son importantes también que el emprendedor esté. ¿Se ha caído alguno en ese tira y afloja? ¿Habrán llegado a no firmarse pactos de socios? Así como se tensa tanto que se rompe la cuerda. Habrá historias que sí, a mí no me ha pasado, pero imagino que a lo mejor vosotros conocéis alguno más, pero sí, yo sí que... O sea, se puede llegar a ese punto, Sí, ¿no? seguro. Sí. O sea, al final también porque hay momentos en los que también, por ejemplo, hay casos o empresas que tienen más opciones y por lo tanto dicen, oye, no lo hago contigo, lo hago con otro porque me da mejores opciones, o casos en los que se aprieta tanto al fundador que eso, que ahora ya, yo creo que por lo general eso ya, imagino, pasará obviamente, pero en las cláusulas yo lo veo más ya que son más o menos estándar, es decir, antiguamente, por ejemplo, el tema de liquidity preference y demás, había algunos fondos que intentaban poner liquidity preference, que básicamente es que a la hora de vender la empresa, por ejemplo, si
si imagínate que invierten 5 millones de euros y tiene un liquidity preference de 1, si la empresa se vende por 5 millones, esos 5 millones van directamente a los inversores, que yo es una cosa que veo totalmente justa, porque si yo te he dicho que mi empresa vale 50 millones de euros y se acaba vendiendo por 5, pues que menos que tú recuperes el dinero, porque lo que te he dicho es mentira. Entonces, en ese caso es justo. Entonces nosotros, por ejemplo, en nuestro caso tenemos un liquidity preference que es bastante justo, que es o ellos tienen que elegir, o si se quedan, al final, pues como si fuese un concurso, ¿no? Te quedas o con el dinero o con tus participaciones, pero no con las dos, porque hay veces que hay algunos pactos que te dicen, no, me quedo con, o sea, me tienes que devolver los 5 millones que he metido, más además darme el 20% que son mis acciones. No, eso no es justo. Al final estás cobrando 2 veces y yo como emprendedor que estoy tirando del carro estoy cobrando una vez. Entonces sí que se han dado casos, incluso creo que ha habido antiguamente casos de 2 por, en plan, oye, meto 5 millones, me tienes que devolver 10 y luego repartimos. Entonces eso sí que son cláusulas abusivas, pero yo creo que ya en el momento en el que la gente sabe que pueden hablar de un fondo y que eso ya le puede dificultar muchas operaciones, ya creo que es un poco más estándar, ¿no? Sí, al final lo que decía, ¿no? Al final es un noviazgo y pues todos los noviazgos no necesariamente acaban en boda. Sobre todo también, pues yo conozco casos de que al final nos hemos dado cuenta, ¿no? Mientras hemos estado negociando, que en realidad no queríamos lo mismo, que no estábamos alineados, no compartíamos paradigma. Bueno, pues no pasa nada. Mientras pase esto antes de firmar el pacto de socios y no después. Cada uno sigue. Exacto. Claro. Bueno, es una buena prueba también. Que desde el punto de vista de Àngels, que tiene el foco muy puesto en el emprendedor, en el líder, en el número 1, ¿qué sería una línea roja a la hora de firmar un pacto de socios? Que no tuviera compromiso o exclusividad o dedicación. ¿Qué sería lo que se exige por parte de Àngels de un emprendedor? Sí, nosotros eso sí que lo pedimos, pero en realidad lo pide el mercado, no solamente es algo que solo pida Àngels, es la dedicación, la exclusividad. Claro, al final nosotros invertimos en personas, el foco lo tenemos en el número 1, entonces confiamos en él al 100% para que lleve adelante el proyecto, por lo tanto sí que le pedimos exclusividad y una permanencia mínima, que nunca hemos tenido ningún problema en ese tipo de cláusulas a la hora de negociarlas y de aceptarlas. En este caso, el número 1 lo conocíamos súper bien, porque Alberto estudió en EDEM, emprendió y su empresa fue acelerada en Lanzadera y luego posteriormente ha sido invertido por Àngels. O sea, eres un producto Marina completito, ¿eh? Sí, te teníamos bien fichado desde los 19. Sí, no, yo en la empresa pongo muchísimos ejemplos de lo que he aprendido aquí del modelo de calidad total, porque al final una de las cosas, o sea, y yo lo intento transmitir en mi empresa, de que al final lo importante es explicar la cultura de la empresa en metáforas muy entendibles para la gente. Entonces eso es una cosa que a mí me quedó muy, muy clavada aquí, que es que el hecho de ya no es explicar tu modelo, sino hacer historias o formas que la gente lo entienda de forma muy sencilla. Entonces nosotros, por ejemplo, en Forvenews también lo aplicamos bastante, pero sí, yo al final es el modelo que he mamado desde los 17 años que entré en la universidad, y luego al final pues pasando por las distintas etapas y joder, al final también obviamente es una satisfacción personal el hecho de poder, o sea, yo en el momento que salió lo del término este de Marina, yo dije, esto lo tengo que hacer. Entonces al final pues costó un poco más, pero lo pudimos conseguir. Qué bueno. Alberto, tú, ahora que ya tienes experiencia, ¿tienes previsto hacer algún otro pacto de socios en breve para ampliar capital o tienes esto en mente? A ver, nosotros, obviamente el tema de levantar capital en una startup siempre es un tema que sale todos los años a la luz. Sí que a lo mejor pues de cara al año que viene o para pues eso, próximos países que queremos abrir, sí que a lo mejor lo contemplamos, pero lo que tengo 100% seguro es que mi forma de actuar va a ser totalmente distinta a la que actué, no a lo mejor tanto en el proceso de levantar, que ahí yo creo que sí que hicimos un buen trabajo, más en el proceso de cierre y sobre todo de esa investigación previa a la firma del term sheet. Es decir, yo antes de firmar ningún term sheet voy a conocer más o menos qué pacto de socios, o que me pase un ejemplo de pacto de socios que ha firmado con otras empresas o modelos o lo que sea, para que yo antes de firmar nada sepa un poco, pues en ese noviazgo sepamos un poco cómo van los tiros, porque también a lo mejor pues otras cosas que se hacen es pues llamar a lo mejor a emprendedores que están siendo o que han sido invertidos por ese fondo y decirle, oye, ¿qué tal ha sido tu negociación? Pero claro, en nuestro caso, por ejemplo, si hablábamos con una empresa estadounidense, ellos a lo mejor ese teléfono loco no lo han tenido
porque ellos estaban con unos abogados sin intermediarios y demás, estaban en la misma franja horaria, probablemente a lo mejor en la misma ciudad, en nuestro caso no. Entonces yo al final, yo siempre digo que, por ejemplo, en Forvenius siempre decimos que nuestra cultura no es no fallar, porque al final cuando estás creciendo tan rápido y cuando estás haciendo tantas cosas, el no permitirte fallar creo que es un error, pero lo que sí que nosotros nos metemos bastante en vena es ser resolutivos y que si nos pasa una vez que no nos vuelva a pasar. Entonces, para la siguiente ronda, obviamente todos estos aprendizajes se los llevo tatuados en la piel y es algo que no voy a dejar que vuelva a pasar. Tienes bien definido el rol de líder, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante. Al final, ¿Cómo es la gestión de tu empresa? ¿Decides tú? Sí, ¿Opinan? Un valor que tenemos en Forvenius es la dictadura participativa. Es decir, al final todo el mundo puede participar, pero el que decide es el líder. Entonces, en este caso, yo sí que tengo bastante, a lo mejor por haber estudiado aquí o algo de eso, pero tengo muy clavado a fuego lo de que yo, por ejemplo, que en una empresa ahora mismo se va mucho lo de coceo y demás, pero yo creo que siempre hay uno que tira más que otro. Entonces, no sé, a mí me gusta que cuando tengas que hablar con alguien sea con la persona que puedas decidir y en este caso, no sé, yo el liderazgo, la verdad que es algo que no he podido aprender en ningún lado, sino que he aprendido a golpes en la vida y haciendo, y sobre todo, para mí lo más importante es eso, tener la confianza de mis socios, de los inversores y de la gente que trabaja en la empresa y al final de tratar a la gente como te gustaría que te tratasen a ti. Obviamente yo a lo mejor puedo a veces equivocarme por tratar a una persona que obviamente pues cada persona es distinta, a lo mejor tú pues a la hora de dar feedback te lo das como te gustaría que te hubiesen dado a ti, pero te das cuenta que a lo mejor a esa persona le gusta otra forma. Entonces, pues bueno, al final son cosas que vas aprendiendo, pero siempre al final cuando tratas a la gente como te gustaría que te tratasen, por lo menos tienes la conciencia tranquila de que estás haciendo las cosas lo mejor que puedes. Entonces, por esa parte, aprendiendo mucho cada día, y cada día es una aventura, una montaña rusa, unos días más arriba, otros días más abajo, pero al final pues la clave es que a final de cada año vamos progresando, y eso creo que es lo más importante, el seguir hacia adelante e ir haciendo camino. Rosa, tú con los años de experiencia que tienes desde 2014 con el tema de pacto de socios con startups, ¿has visto una evolución de los pactos? ¿Hacia qué sentido? Una evolución no solo de los pactos, sino también de los emprendedores. Ajá. Yo recuerdo que las primeras inversiones de la primera edición de Lanzadera, la que empezó en 2013, ahí en la calle Serpis. Allí en un verano hicimos seis inversiones y era el mismo pacto de socios para los 6, solo cambiaba pues el nombre, ¿no? del firmante, básicamente. Y se lo presentamos y todos pues fenomenal y no te peleaban casi nada. Al final eran casi todos y eran modificaciones mínimas, firmaban y contentísimos. Y bueno, y ahora ya, bueno, eso ya no es así, eso ha cambiado. El emprendedor ahora ya está mucho más profesionalizado, sabe que un pacto de socios se tiene que negociar y siempre lo negocian, lo pelean. Eso a Ángeles también nos gusta que sean peleones en el buen sentido de la palabra, todo lo que sea razonable, pues fenomenal. Y sí que es verdad que nuestro modelo de pacto de socios pues también ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho el paradigma. Nosotros cuando empezamos tampoco sabíamos demasiado de startups y hemos aprendido mucho por el camino. Claro. También, al final oferta y demanda un poco también creo que muchas veces influye en la operación de decir, oye, si yo tengo un pacto de socios solo, pues me lo puedo leer 50 veces, pero creo que me va a tocar firmarlo si la supervivencia de la empresa depende de esto. Y luego también pues al final que la gente vaya, pues a lo mejor si tienes varios fondos que están interesados en entrar, pues obviamente tú vas a comparar. Entonces pues antes a lo mejor, pues yo qué sé, en los trenes solo podías coger una empresa, ahora tienes 3, entonces ahora ya comparas. Valoras. Antes, claro, valoras más cosas y eso también hace que ambas partes crezcan. Es decir, tanto una parte se va viendo un poco cómo se mueve el mercado y el emprendedor también, pero sí que es verdad que hay momentos en los que lo que tienes es lo que hay. Es decir, si tú solo tienes un fondo que te puede meter dinero, te queda un mes de caja y no te queda mucho más, pues probablemente a lo mejor te pondrán una cláusula que no te apetece, pero entre eso y sobrevivir, pues creo que permanece el sobrevivir. Claro. Por eso es muy importante, ¿no, Alberto? Que saber el momento en el que hay que ir a buscar financiación. Cuando tú ya tienes claro que quieres abrir una ronda, no te esperes, ten muy bien controlada tu caja
y sé previsible, porque si te vas cuando ya sabes que te quedan 2 meses de vida, a la desesperada estás firmas. vendido. O sea, al final, yo siempre digo la mejor estrategia para buscar dinero es no necesitarlo. Entonces, al final te sientas con la gente y no tienes que estar viendo a ver, y también se nota un poco en la expresión, es decir, al final un poco en la presión que llevas en la... Transmites Claro, eso. la transmites. Si necesitas coger dinero como sea, pues al final pues tampoco es bonito el hecho de que alguien vaya a buscar dinero y no, en las condiciones que quieras, como quieras, no sé cuánto, tal, porque ahí ya denota que hay una debilidad, pues, claro, una debilidad que te hace. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando no estamos en ronda, sí que pues saco tiempo para hablar con fondos, conocerlos, compartir un poco insights. Al final nosotros lo que buscamos, antes un poco hablábamos de lo que busca a lo mejor un fondo, pero a nosotros a lo mejor como empresa también lo que buscamos es un fondo que a lo mejor pues entienda nuestro negocio, que sepa exactamente, porque nosotros lo que nos pasaba es que siendo un software de gestión de ocio nocturno, que todo el mundo nos preguntaba por el MRR y nosotros no tenemos MRR porque es todo por variable, claro, yo me sentaba con fondos y no hablábamos el mismo idioma. Entonces ahí decías, joder, si tengo otra opción voy a cogerla, pero claro, obviamente eso depende de que tengas opciones. Entonces pues bueno, yo sí puedo elegir, busco siempre el hecho de pues al final como una relación, ¿no? Que me den mi espacio y que me dejen trabajar, y que al final yo siempre digo un poco de que si tú inviertes en mi empresa es porque te fías de cómo yo la voy a llevar. Entonces, claro, al final esa parte de buscar el dinero con tiempo y demás te da obviamente mucho más opción. Nosotros, por ejemplo, cuando negociamos la anterior ronda, estábamos en break-even, no perdíamos dinero, teníamos en caja una buena situación, entonces era... Obviamente es desgastante el hecho de estar negociando durante 5 meses y estar pegándote contra una pared, pero por otro lado dices, oye, no, yo solo pensaba, yo le decía a mis socios, no me quiero imaginar cómo hubiese sido esta ronda si estuviésemos a punto ahogados, de quedarnos sin caja. Digo, porque claro. obviamente la presión que llevas a nivel mental, de estrés, de que yo me salían movidas por el cuerpo de la presión que yo tenía, a nivel de salud, es que es algo que afecta muchísimo, que porque repercute. Claro, o sea, yo también, que soy una persona que no me gusta dejar las cosas a medias, tienes ahí un check que está pendiente de poner todos los días, y ahora parece que adelantamos, ahora no, ahora tiramos para atrás, ahora tal. Entonces te tensa claro, tanto. si ya tensa muchísimo cuando, entre comillas, no necesitas el dinero, imagínate si lo necesitas es para poder pagar las nóminas de la gente. No, desde luego lo de la ronda se me dice un capítulo entero que hablemos de rondas, porque sí. es algo que preocupa mucho a los emprendedores y que muchas veces no saben por dónde abordar, ¿no? Y ese consejo de empezar antes de que lo necesites creo que también puede ser interesante para los que tienen claro que la van a querer hacer en un momento dado. ¿Qué consejo le darías tú a un emprendedor en cuanto al pacto de socios, que es el documento que nos ha preocupado hoy? No sé, algo que tú tienes claro que no cederías jamás, y un consejo que le darías a alguien que está justo negociándolo ahora, o lo va a hacer en breve, o lo acaba de pasar. A ver, también el consejo un poco dependería de la etapa en la que estén. En primer lugar, pues eso, que esté muy encima, que tenga comunicación, que intente que todo lo que pueda hacer él, que no lo haga un tercero, para sobre todo intentar no arrugar el papel y no un poco dificultar la relación con el fondo. Entonces todo lo que puedas hablar tú directamente, te vas a asegurar de que las palabras que se utilizan son exactamente las mismas, porque muchas veces pasa de que a lo mejor yo le digo a mi abogado una cosa y ya lo habla con el otro, pero a lo mejor ya no lo hablan con las mismas palabras, y en el momento que se cambian 4 términos ya se está un poco cambiando el mensaje que yo quería hacer, y eso puede llevar lugar a malos entendidos. Entonces lo primero es coger las riendas de la negociación y tener mucha comunicación. Y luego yo una cosa que a día de hoy nosotros tenemos y que yo espero aguantar en el futuro lo máximo posible, es la parte de que en un consejo de administración tengamos el poder. Es decir, si en un consejo de administración se van a votar cosas como oye, pues el destituir a un fundador, tomar decisiones estratégicas o sobre el día a día, yo no quiero ser una marioneta dentro de mi empresa. Es decir, yo, pues al final un poco lo que comentaba antes, si estás invirtiendo en mi empresa es porque te fías, en este caso, del número uno, que es uno de los motivos por los que también pues eso, hicimos la operación con Angels en su momento, porque al final eso, queremos valorar esa parte. Entonces yo, cualquier fondo que diga que defienda el número uno, pero que luego nos sentemos a negociar el pacto
y no veamos ahí una defensa del número 1 real, pues a mí es como que es ser un poco hipócrita. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de que al final los fondos que están detrás de nosotros nos están apoyando y que en este caso yo tengo la suerte de que confían mucho en la gestión que estoy haciendo. Pero eso, es decir, yo para mí lo innegociable, la única línea roja que puse que he puesto en todos los pactos, o sea, antes mi línea roja era no hacer consejo y ahora mi línea roja es tener mayoría en el consejo. Entonces, porque yo entendía que al final hacer consejo a lo mejor antes era un poco precipitado, pero en este caso sí que es verdad que yo no era muy pro antes de esta ronda hacer consejo, y ahora me arrepiento de lo que pensaba en ese momento, porque sí que es verdad que nos ha venido bien, porque en nuestro caso nosotros consejos no es un consejo numérico de vamos a ver cifras al detalle, no sé cuánto, sino que es un consejo mucho más estratégico y enfocado más a negocio. Pero sí que es verdad que yo lo que no cedería nunca o intentaría alargarlo lo máximo posible es perder el poder de la empresa, porque ahí ya no eres el número 1. De cara a la gente que trabaja en el día a día, sí eres el CEO que puedes decidir, pero de cara a la realidad no eres el número 1 ya. Rosa, ¿tú qué consejo darías a un emprendedor? Esos aspectos clave en el pacto de socios. No, a ver, lo que ha dicho Alberto, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y sí es tener muy claro lo que quieres y sobre todo conocer al inversor, conocer qué es lo que quiere el inversor, y en esos momentos en que decimos que nos bloqueamos, que no cedemos ni uno ni el otro, es ponerse en el lugar del otro, entender si lo que está pidiendo desde su posición es algo razonable, es algo que es de mercado o que tiene sentido en este momento puntual, en esta inversión concreta, para poder llegar a un acuerdo ganar-ganar. Pero yo creo que hay muchos emprendedores que tampoco controlan de un pacto de socios, de un term sheet, de muchas cosas que se están ahora enterando en lanzadera. Y el primer term sheet que vi fue esa última operación. Antes mentira, Ángel sí que fue el primero. Sí. Ángel fue el primero. ¿Siempre hay un term sheet antes del pacto? Nosotros sí. Claro, Ángel, sí, por lo general. O sea, a lo mejor en rondas más pequeñas no, pero yo, por ejemplo, con la primera ronda que fue Draper fue el préstamo convertible en nuestro term sheet. En Archipiélago lo mismo, y con vosotros fue el primer pacto que vi, o sea, el primer term sheet que vi, porque yo no había visto uno en mi vida. Pero eso, o sea, al final es algo que te hace una idea, pero sí que es verdad que a veces que se queda corto, porque no luego claro. En nuestro caso en la última ronda era un term sheet de 1 hoja y media y luego el pacto son 60. Exacto. Entonces, nosotros empezamos con term sheet de una cara por delante y detrás, y ahora llevamos 8. De term sheet. Claro, pero precisamente por eso, por lo que él dice, ¿no? En una página acabamos antes, firmamos el term sheet más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos menos cosas sobre las que negociar. Exacto. Pero lo alargas. Pero después lo vamos alargando. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando venía el pacto de socios decían, uy, esto no, esto tal, y dices, ya, jolines, pues es que igual vamos a hacerlo un poquito más largo para decir, para nosotros esto es importantísimo. Por ejemplo, las materias reservadas, ¿no? Pues hay 2 modelos. Hay gente que en el term sheet dice las materias reservadas pues necesitarán voto de la mayoría de los inversores, pero no te dice el qué necesita ese voto. Entonces nosotros ya lo ponemos, tenemos que hacer una hoja solo de eso. Decir, oye, pues este es el momento de discutirlo, porque eso es algo importante. Después de cada pacto de socios, pues ya lo tenemos cerrado. En el term sheet y os evita luego. A mí, por ejemplo, una cosa que en nuestro caso no estaba en el term sheet es cómo los nuevos van a afectar a los actuales. Entonces, claro, ahí al final, yo, por ejemplo, una vez que ya resolví todos los temas con Base 10, luego hubo otro mes de negociación entre los fondos que estaban, que eso ya también es otra lucha de egos en muchos casos, de decir, no, oye, ¿por qué me quitas esto? ¿Por qué me quitas lo otro? Entonces yo ahí hacía de mostrar, de hacer un poco de, oye, ponte en los pies de esta persona este fondo que está metiendo 4 millones y medio, que menos que tengan esto, que tengan lo otro. Que ha hecho Rosa, claro, que te pongas un poco en su lugar y aprender a ceder en cosas que no sean cruciales, porque si no hay acuerdo. Claro, totalmente. Entonces yo en esa parte, entonces claro, muchas veces en el term sheet no se pone cómo va a afectar eso a los fondos actuales, entonces tú firmas y dices, hostia, de puta madre, pero claro, luego para firmar necesitas que firmen el resto, y si el resto no está conforme te empieza a parar la operación. Entonces lo he comentado el otro día, que yo me tuve que ir a Madrid a ver al abogado de uno de nuestros fondos con tal de intentar empujar y decir, oye, entiende esto, y el abogado me decía, ya, pero entiende tú también esto. Digo, pues tienes razón. Entonces le decía al abogado, oye, mira, esto lo entiendo y esto no, y esto también lo entiendo, ¿cómo hacemos para tal? Y al final, en el momento que entiendes la posición del otro, ya
Fluye. Dices, oye, ¿qué es para ti línea? O sea, la clave es esa, saber qué es línea roja para el de enfrente y sobre eso negociar, porque a lo mejor estás peleándote por una cláusula cuando realmente de esas 10 líneas para ti es importante una y para mí es importante una, que para ti es la línea 1 y para mí es la 8. Entonces, porque sí, es el mismo artículo, pero oye, pues lo dividimos en dos o ponemos una cosa que aclare la otra o lo que sea, pero sí, o sea, muchas veces en el term sheet es como, buah, tal, y encima también los fondos te pasan el term sheet, oye, ¿me lo puedes firmar ya? En plan... Sin leer. Claro, yo me acuerdo... Valoración, vale, ya está. Claro, yo me acuerdo que nosotros, con algunos fondos nos mandaban los term sheets, decía, en una reunión me decían, oye, te voy a mandar el term sheet, ¿te parece si lo firmamos en 3 o 4 horas? Y yo, a ver, espérate que me lo lea, ¿no? Sí, no, tal, pone lo que hemos hablado, no sé cuánto. Digo, ya, pero por si acaso lo tienen que ver. Pero es en plan como que, claro, también sobre todo en operaciones que están competidas, los fondos lo que quieren es intentar quedarse su parte, ¿sabes? Entonces, claro, ellos lo primero que hacen es terminar el term sheet, oye, vamos a firmar ya, con DocuSign, venga, firma. ¿Te obliga? No, siempre pone que es no vinculante, sobre todo el inversor es el que se sale. Claro, pero yo no puedo negociar, o sea, yo firmo y en el momento que firmo ya no puedo negociar con otros, es decir, y si negocio tengo que avisar. Entonces... Porque hay algunos que tienen una cláusula de exclusividad. Vale. Vale, no estamos yo obligados. Creo que casi todo el mundo, ¿no? En verdad, o sea, sí. Porque, o sea, yo creo que en el vuestro creo que también, o sea, creo que en general quien lidera la ronda no va a dejar, oye, firma el term sheet y si encuentras uno mejor, es como si te vas a casar y dices, no, pues bueno, si encuentras alguna mejor, nada, cambiamos el de esto y te casas con otra, pues no, ¿sabes? Entonces, por lo general, ahí ya cuando firmas eso es como ya firmar las arras de un piso en el que si te comprometes. Sí que es verdad que tienes un tiempo, entonces si la operación no se cierra en un mes, nosotros, por ejemplo, tuvimos que prorrogar 3 o 4 veces el term sheet, porque te dice, el term sheet es válido hasta dentro de un mes. Y caduca. Claro, puede caducar, entonces al caducar te puede pasar dos cosas, que el emprendedor diga, yo no quiero seguir, o que el propio fondo diga, claro, yo por ejemplo también lo que veía nosotros, también tuvimos suerte que las métricas iban bien, pero tú imagínate que durante esa negociación tú habías prometido facturar, me lo invento, 100.000 y estás haciendo 60.000. A lo mejor el fondo a mitad de la negociación dice, oye, espérate, cuando se acabe esto me retiro de la operación. Y claro, y ahí ya tienes el desgaste de todo esto y tal. Entonces, claro, ese tiempo que estás negociando no ha pasado nada aún. Entonces, si tú no cumples con algo que has prometido, yo por eso también cuando envío el business plan, cuando estoy negociando una ronda, tengo cuidado. Porque hay mucha gente que se viene arriba, dice, no, tal, yo en 6 meses, tal. Y lo que tienes que tener en cuenta es que probablemente en 6 meses estés aún negociando la ronda. Entonces, yo me cubro por lo menos 10-12 meses de mandar unos números reales y asequibles, porque mucha gente dice, no, envío los 3 primeros meses números bajos y los próximos y los otros 5 envío números altos para que la gente diga, buah, ¿cómo va a crecer esto? Y quiera entrar ya. Espérate que como se retrasa la operación 2 meses y no llegas a los números, a ver qué pasa. Entonces, es un juego de expectativas también. O sea, yo por ejemplo, a lo mejor si estoy negociando con un cliente grande que me puede afectar mucho o por ejemplo, ayer tenemos consejo y dije, no, tenemos ahora en pipeline clientes grandes, pero yo no digo, me va a dar tanto. No, yo, porque al final, si ya digo, el cliente X. Claro, el cliente X me va a dar 500, no sé cuántos. Ya vamos a llegar al siguiente board. Oye, los 3 millones estos que me prometiste, ¿dónde están? No, es que al final solo es uno. Y ya generas una decepción. Entonces, yo lo que digo es, pinta bien el tema, pero hay que seguir trabajando, tal. Pero claro, hay mucha gente que se sienta y se empieza a prometer. Y claro, eso está muy bien porque el inversor en este momento dice, ¡buah, qué grandes! Pero luego a los 2 meses te dicen, oye, esto que me prometiste, y tú, coño, no lo he cumplido porque el mercado, no sé cuántos, tal. Entonces yo me siento ahí y digo, mira, esto es lo que quiero hacer, los números más o menos van a ser estos y ya está. Y en función de eso ya vamos tirando, pero sí, es complicado. Bueno, muchísimas gracias por todo, ha sido un gusto teneros. Gracias. Os deseo muchos pactos de socios. ¿Queréis? A mí sí. ¿A ti sí? A mí menos. ¿A ti menos? Cuanto menos pactos de socios, obviamente que sigamos llegando muy lejos, pero cuantos menos muy pactos bien. de socios mejor para todos. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias. A vosotros.